Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. Hay mucho que aprender y cada día es una nueva oportunidad para adquirir conocimiento. Asegúrate que todo siempre te lleve hacia el Padre Celestial, nuestro amor eterno. Muy buenos días, bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Qué bendición tener un día más para vivir y saber que definitivamente hoy es un día donde podemos aprender cosas muy bonitas, pero asegurémonos algo muy importante en el día de hoy, que todo lo que aprendamos siempre tiene que conectarnos con el cielo, con las cosas de Dios, porque es lo más importante. Recordemos que siempre es caminar hacia el cielo. Hola amor, muy buenos días. Buenos días, esposita, buenos días mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que hagamos de este espacio de Tu Propósito en Mí una oportunidad ciertamente para aprender y mucho más de lo que Dios ha determinado enseñarnos. Y Tu Propósito en Mí, hoy continuamos con un proverbio para reflexionar que es muy hermoso y lo encontramos en Proverbios capítulo número 21 versículo 18 y lo leemos siempre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y dice así: rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Hoy lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos porque está mucho más claro y lo leemos también en el nombre de Jesús y dice así: los perversos pagarán por el mal que les hacen a los justos, los deshonestos por el mal que les hacen al que es honrado. Así que Dios nos enseña que el hacer el bien siempre va a traer recompensa para bien, pero aquel que hace lo malo aún tendrá que pagar por aquello que hace a los buenos. Así que usted hoy y yo vamos a determinar hacer solamente lo bueno, porque lo malo traerá mala recompensa. Más posible. Esposo, y en eso nos tiene que nosotros no alegrar el corazón de ninguna manera, pero sí descansar en Dios. Descansar en Dios, que no deberíamos de pelear nosotros, sino que sea Dios el que pelee por nosotros. Tarde que temprano, el perverso que sí busca hacer el mal a los justos, él mismo caerá en su propia trampa. Aquellos que tratan de robar al cristiano, aquellos que tratan de robar a ese hombre que busca de Dios, que es fiel a Dios, tarde que temprano ese perverso, ese deshonesto, ese que roba, terminará mal, terminará en quiebra, en desgracia. Oremos para que Dios tenga misericordia de ellos, porque no nos deberíamos de alegrar el corazón de ninguna manera por ese mal, sino siempre desear el bien aún a nuestros enemigos. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, que el Padre Celestial abra las ventanas de los cielos sobre tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios prospere tu casa, prospere la obra de tus manos y te dé el poder para hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada esposa, mis amados hermanos, y además seguimos alimentando nuestro espíritu con el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, en este caso los versículos 12 y 13, sin perder de vista que estamos estudiando la misión de los 12 discípulos, el trabajo que Cristo le entregó, le encomendó a sus 12 discípulos. Dice la palabra de Dios siempre en el nombre de Jesús: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mire que esa triple función que los 12 comenzaron a desarrollar, Dios les dio permiso para que les dé autoridad para echar fuera los demonios, para predicar la palabra y para ungir a los enfermos con aceite. Qué rico saber que usted y yo, desde el instante en que nos convertimos a Cristo, tenemos esa triple función. No se lo olvide: predicar el evangelio,
echar fuera los demonios y ungir con aceite a los enfermos. Ahora, qué bueno poder entender de que el ungir a los enfermos con aceite tipifica el Espíritu Santo, que está ¿para qué? Para darnos esa capacidad, de tal manera que si usted no tiene el aceite, no quiere decir que no puede orar por los enfermos. Es esa unción que Dios nos da, esa capacidad de hacerle bien a uno de los enfermos. Mire que en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para todo porque era tipología del Espíritu Santo, pero ahora que el Espíritu de Dios está en todos, usted y yo estamos capacitados para ir a ungir los enfermos. Así usted y yo no tengamos el aceite, pero tenemos esa unción del Espíritu de Dios, porque hubo un tiempo que el aceite era necesario, así como se usaba el agua bendita en la iglesia tradicional. Asimismo, en la iglesia cristiana se usó el aceite como algo que tenía que estar ahí. No, que esté el Espíritu de Dios, que esté la presencia del Señor es suficiente para que usted y yo vayamos a orar por esos enfermos y declararlos sanos. Miremos que esa decisión de usar el aceite en el Nuevo Testamento solamente se encuentra, solamente se encuentra en Marcos capítulo 6 versículo 13 y en Santiago capítulo 5 versículos así 13 y 14. Y qué bueno que podamos estar convencidos de que usted y yo tenemos la autoridad de parte de Dios para cumplir esa triple función, que usted y yo hoy lo vamos a tomar como un mandato de Dios, como algo que Dios nos delegó a usted y a mi amada esposa. Dios nos delegó a nosotros algo muy importante, ciertamente, y es, aquí nos está hablando de dos cosas: predicar el evangelio, echar fuera demonios y orar por los enfermos, que entre echar fuera demonios también está, obviamente, orar por los enfermos, porque la enfermedad viene en producto, más bien en resultado de alguna opresión del diablo que quiere enfermar a las personas, porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Entonces, hablemos de estos dos términos, o de estas dos cosas tan importantes, estas dos opciones que el Señor nos da, estos dos mandatos que el Señor nos da, porque es el mandato de parte de Dios. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál debería ser el mensaje de la predicación de cada uno de nosotros como cristianos? Que el mensaje al final lleve a los hombres a arrepentirse. No sirve un mensaje que solamente nos hable de que nos va a ir bien sin arrepentimiento. Todos los que querramos que nos vaya bien, pues desde el Antiguo Testamento el Señor nos lo enseña. Si quiere que nos vaya bien, si queremos no recibir castigo, pues tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Deuteronomio 28 es uno de los grandes legados que nos deja Dios, donde dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, acontecerá que estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Es algo muy bonito. El Señor en el Nuevo Testamento dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Arrepentimiento, buscar de Dios es cambiar, buscar de Dios es tener a Dios por primero. ¿Qué es esa palabra arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón, es un estilo de vida que resulta en un cambio de rumbo en la vida, pasando del pecado para seguir a Dios. Más que un remordimiento por el pecado, implica un abandono del pecado, la confesión de ese pecado y pasar, la confesión por haber pasado por ese error y el compromiso de seguir una vida obediente a Dios. ¿Cuántas personas dicen: estoy tan arrepentida, pero es un remordimiento, y al final vuelven y caen en adulterio, al final vuelven y roban, al final vuelven y mienten, al final vuelven y se emborrachan, al final vuelven a hacer las cosas malas, porque no hay un arrepentimiento genuino? El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de rumbo, y eso debería llevar siempre el mensaje del evangelio. Más bien, digámoslo así, no deberíamos de acostumbrarnos a que la palabra de Dios de pronto venga esa predicación solamente que me haga sentir bien. No, nosotros deberíamos de buscar esa palabra que nos incomode el pecado, que nos haga vivir para Dios.
necesitamos aprender eso. Pero también nos habla aquí Dios a través de su palabra que el aceite solamente se usaba en esos tiempos. El Señor permitió que se usara para ungir a los enfermos. Nunca lo usamos o lo miramos que era para ungir el carro, la casa, ni en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos solamente para cosas sagradas, para cosas buenas con respecto al sacerdocio. Así que aprendamos de la Biblia y no de las enseñanzas de pronto que nos han transmitido de uno al otro, sino vayamos y aprendamos a estudiar la Biblia, qué nos dice la Biblia, y aprendamos a poner esto en práctica. Siendo así las cosas, finiquitemos esta reflexión orando a nuestro Dios y le decimos: Dios, gracias porque hoy podemos entender, mi Cristo eterno, que la triple función que tú has delegado a la iglesia es para cada uno precisamente de nosotros, oh Dios. Señor, qué bonito poder entender que hay que predicar el evangelio. Qué bonito poder entender que hay que echar fuera los espíritus inmundos, y dentro de esa labor también está que podamos orar por los enfermos, ungiéndoles con aceite. Señor, gracias porque esto es para cada uno de nosotros los que hemos creído, como lo dice tu palabra allí más adelantico en Marcos, donde dice que Marcos 16:17, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Señor, gracias porque nos das poder de autoridad para colocar nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, papá hermoso. Gracias porque ese es el privilegio que tú nos das, Dios del cielo. Lo que tú hacías, hoy nos lo entregas a nosotros para que en tu nombre podamos ir a hacerle bien a mucha gente. Señor, llevarlos al arrepentimiento. Señor, llevarlos, oh Dios del cielo, papá, a ser libre de toda atadura, de todo demonio. Y qué rico poder echar fuera la enfermedad. Hoy echamos fuera espíritu de enfermedad de los cuerpos y los declaramos sanos por el poder de la palabra, porque eso tú nos lo has entregado a nosotros. Señor, te lo pedimos dándote gracias en este nombre hermoso de Jesús. Amén. Que el Señor añada más y más bendiciones sobre tu vida en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.